con una oración. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu presencia, por tu espíritu. Te pido que el día de hoy, Señor, puedas hablar a través de mi boca. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que toma el control, que tú hables a través de mí, que pueda fluir en tu espíritu, Señor. Yo pido que los corazones estén abiertos en esta mañana y que me ayudes en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pues esta mañana traigo una palabra que el Señor ya me ha dado. Es una palabra que fue recordada, que el Señor trajo a mi memoria, ¿no? Es algo que el Señor me mostró en esta semana pasada, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque aparte de las bendiciones, aparte de las promesas, aparte de la herencia que Dios nos ha dejado, Dios nos ha encomendado un ministerio. Amén. A cada uno de nosotros que somos cristianos, a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, Dios no solamente nos ha dejado promesas, amén, nos ha dejado herencia, amén, sino que nos ha encomendado un ministerio. Y la palabra lo dice, que ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. Aparte de las promesas y la herencia que Dios te ha dado, Dios tiene un plan y un propósito para ti. Amén. Tiene un propósito. Hay cosas que Dios quiere, no solamente quiere hacer en ti, sino que Dios quiere hacer a través de ti. Amén. Y deberíamos de sentirnos honrados de poder, amén, decir, Dios me quiere usar para algo. Amén. Qué hermoso es poder sentirse involucrado, escogido, que Dios tiene algo que quiere hacer a través de tu vida. Amén. Que tú hagas para el reino de Dios. Amén. Muchas veces en lo natural podemos decir, tal vez, no sé, me comentaba el hermano Benjamín, ¿no? Que en uno de sus trabajos fue a pintar la casa de un futbolista americano. Y él dijo, wow, dijo, como yo, ¿no? Fui a su casa y fui a pintársela y lo conocí a su esposa y todo. O sea, para él era un privilegio, ¿no? Poder pintar esa casa. Amén. De la misma manera nosotros nos tenemos que sentir privilegiados de que Dios nos ha escogido para hacer algo en su reino. El Señor me ha escogido para yo hacer algo en su reino, en su iglesia. Amén. A cada uno de nosotros, Dios no solamente quiere hacer algo en nuestra vida, sino quiere hacer algo a través de nuestra vida. Y quiero que empecemos en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7 versículo 11 y voy a estar leyendo hasta el 17. Y vamos a ver aquí una historia, como lo dije, es algo que el Señor ya me ha dado, pero fue algo que el Señor puso en mi corazón para compartirlo, porque lo he podido ver, ¿no? Como ese mensaje continuo que el Señor quiere que estemos viendo y que estemos caminando. Dice de esta manera: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad.
Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el ¿cómo? Féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y el que los llevaba se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Sabes que gracias a Dios que tú y yo estamos aquí en la iglesia. Gracias a Dios que tú y yo conocemos sus promesas. Gracias a Dios que tú y yo tenemos un pacto a través de la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Y en esta mañana es una gran bendición que tú y yo podamos estar aquí en su casa escuchando. Amén. Alabamos a Dios por estar sanos. Exaltamos a Dios porque somos bendecidos, porque somos salvos, porque tenemos una casa próspera. Amén. Porque Dios nos va aumentando, porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Amén. Aumentamos a Dios porque su bendición está en nuestras finanzas. Alabamos a Dios por todas las cosas que Él está haciendo. Amén. Pero quiero que esta mañana veamos lo que está sucediendo en esta historia, porque vemos dos grupos. Y a través de estos dos grupos podemos aprender y escuchar el mensaje que Dios quiere hablar a nosotros en esta mañana. Amén. Dice el versículo 11: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Quiero que veamos primeramente el primer grupo. Amén. El primer grupo de personas era Jesús, sus discípulos y ¿qué más? Una gran multitud. Amén. Una gran multitud. Para entender muy bien lo que sucedió, ¿no? Lo que sucedió, ¿no? Porque dice que había una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. Amén. No sé si esto fue antes o después de que alimentó a los 5,000, amén. Pero vamos a ver lo que pasó. Amén. Porque venía una gran multitud con Jesús. Y quiero que veamos cómo venía ese grupo. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 17. Yo se los leo, dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén hasta la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque el poder salía de él y sanaba a todos. Amén. Entonces aquí vemos lo que había sucedido antes de que Jesús hubiera tenido ese encuentro con este grupo, con esta madre, que iban en camino a enterrar a su único hijo. Eso es lo que había sucedido antes de que Jesús llegara al encuentro de este grupo. Dice que había estado sanando a toda la gente, estaba haciendo libre a los que estaban siendo atormentados por espíritus. Gente había sido sanada,
ciegos habían recibido la vista, cojos se habían levantado. Amén. Entonces imagínate este grupo. Amén. Cuando Dios hace algo aquí, cuando el Espíritu Santo se mueve aquí entre nosotros, ¿cómo salimos de este lugar? Gozosos, agradecidos, llenos del poder del Espíritu Santo. Nuestro lamento fue cambiado en un gozo. Amén. Salimos aquí en el fuego de Dios, avivados. Amén. Andamos buscando a ver qué persona podemos, por la que podemos orar. Amén. Para ver el poder de Dios manifestarse. Amén. Algunos se quedan aquí platicando y hasta las 12 de la noche no paran de hablar. Porque están hablando del poder de Dios, de lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces así iba este grupo. Amén. Ellos mientras caminaban, iban gozosos, cantando, alabando, danzando y glorificando a Dios por todos los que había sanado. Amén. ¿Cuántos les ha pasado eso? Amén. Salimos de la iglesia, nos vamos al café, empezamos a hablar del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho. Amén. Empezamos a glorificar a Dios y empezamos a gozarnos y a decir cuántas cosas Dios ha hecho. Amén. Así iba este grupo. Iba glorificando a Dios, iba danzando, alabando. Veamos el otro grupo. El otro lado que se encontraba. Vamos a ver el otro lado, que era el grupo que venía con la mujer y su hijo. Dice el versículo 12 de Lucas. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Amén. Entonces aquí vemos la misma, como el mismo escena, ¿no? Van dos grupos. Uno era el grupo de Jesús y el otro era el grupo que seguía a esta mujer que iba a enterrar a su hijo. También iba mucha gente, así como iba mucha gente con Jesús. Amén. Pero esta gente no iba celebrando, sino iba llorando. Iba caminando en tristeza. Iba caminando en lamentación. Iba caminando en desánimo. Iban caminando quejándose. Amén. ¿Por qué? Porque iban a enterrar a alguien. No hay nada bueno de celebrar, ¿no? Al menos que tengas a Cristo Jesús como tu único Salvador. Entonces sí puedes cantar y alabar a Dios que esa persona que falleció va a entrar a una gran fiesta en el cielo. Amén. Pero ese no es el caso aquí. Ellos iban tristes, lamentándose, desanimados, porque iban a enterrar a este joven. En lo que la multitud que seguía a Jesús iban cantando, iba esta otra multitud lamentándose. Esta mañana, no, quiero que seamos recordados que nosotros somos ese grupo que camina con Jesús. Amén. Ese grupo que camina con Jesús. ¿Cómo caminamos? Gozosos, agradecidos, cantando, alabando, danzando, glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se ha manifestado en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Gracias a Dios que la cuenta de banco está donde queremos. Amén. Gracias a Dios porque no andamos batallando con el carro. Gracias a Dios por el buen bienestar. Gracias a Dios porque tenemos la relación con Dios, porque tenemos metas, porque tenemos deseos cumplidos, ¿no? Y vamos glorificando a Dios por todas estas cosas. Amén. Vamos
glorificando a Dios, cantando, alabando, hablando, ¿no? Entre un mundo, ¿no? Donde hay un padre, hay personas, hay una madre, hay un esposo, un joven, un niño, un anciano, tu prójimo, ¿no? Donde hay un adicto, un vagabundo que está caminando en algo muy diferente a lo que tú estás caminando. Amén. Algo muy, muy diferente. Que está tal vez caminando en depresión, en desánimo. No con pensamientos de metas, de sueños, sino con pensamientos de suicidio, donde quieren morir. Están desanimados, con hambre, con frío. Amén. Ellos no van alabando a Dios, sino al contrario, muchas veces van maldiciendo a Dios por cómo les va, por su situación, por su estilo de vida. Y son dos grupos caminando en el mismo lugar. Vemos aquí el grupo que iba con Jesús y el grupo que iba con esta mujer. Iban en el mismo camino. De la misma manera que tú y yo entramos a la misma tienda, al mismo restaurante, al mismo supermercado, las mismas autopistas, tal vez la misma escuela, el mismo trabajo, la misma cuadra donde viven, los mismos departamentos. Y hay personas que no están viviendo, hay personas que no tienen la paz que tú y yo tenemos. Amén. Y sabes que es bueno que tú y yo siempre constantemente nos estemos recordando de las promesas de Dios, de la vida que Dios vino a darnos. Amén. Pero no solamente eso, sino que Dios no solamente nos ha dejado promesas, sino nos ha dejado una misión. Una misión, un ministerio. Y ese ministerio es llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Llevar las buenas nuevas. Aquel que se sube en el mismo autobús, aquel que va a la misma escuela, que va al mismo trabajo, que ellos necesitan lo que tú y yo un día tuvimos, que fue un encuentro sobrenatural con Jesús. Amén. Que necesitan un encuentro sobrenatural con Jesús. Es precisamente lo que sucedió en esta historia, ¿no? Jesús, esta mujer tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. Iba el grupo de Jesús alabando, glorificando. Iba el grupo de esta mujer llorando y lamentándose. Dice el versículo 13: y cuando el Señor la vio, en otras palabras, cuando Jesús la vio, dice que se compadeció de ella y le dijo: no llores. En otras palabras, no solamente la vio pasar, sino dice que la miró, la vio, y cuando la vio se compadeció de ella. Y no solamente se compadeció, sino quiso tener un contacto con ella. Le dijo: ¿sabes qué? No llores. No llores. Quiero que veamos aquí, no solamente vio su necesidad, sino que suplió lo que ella necesitaba. En ese momento lo que necesitaba ella era ser consolada. Y es por eso que Jesús le dijo: no llores. Porque ella necesitaba ser consolada. Dice que después que le dijo: no llores, se acercó donde estaba el joven
y lo tocó. Y dice que los que lo llevaban se detuvieron. Y después Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En otras palabras, se puso a orar. Amén. Empezó a ejercer su autoridad. Empezó a hacer algo. Empezó a traer lo que él tenía con su grupo, a este grupo que estaba caminando en tristeza, en llanto. Amén. Y dice la palabra que entonces se incorporó, se levantó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Sabes qué? Que como iglesia no solamente tenemos que saber que hay necesidad. Amén. No solamente tenemos que saber que está una necesidad porque hay un mundo perdido, sino llevar lo que el mundo necesita. Amén. Yo te puedo asegurar algo: hay mucha gente que sabe que hay necesidad, que hay pobreza en otros mundos, en el mundo, ¿no? En otros países. Amén. Pero no todos hacen lo que está haciendo Lubifede. Entonces no solamente se trata de saber que hay necesidad, sino de hacer algo, de hacer lo que Jesús hizo. Jesús pudo haber seguido caminando así como cada uno de nosotros. Sabemos que hay necesidad. El día de ayer mi suegra, ¿no? me hizo un almuerzo y algo que tiene mi suegra es que te llena el plato. Y no me acabé todo, ¿no? Y le dije: ¿sabe qué? Discúlpeme, pero no me lo voy a acabar. Y cuando vi la comida dije: hay alguien en necesidad que no tiene que comer. Pero allí pude ver, no solamente se trata de saber que hay una necesidad, sino de hacer algo. Porque hay tanta gente que camina, sabe que está la necesidad, pero sigue caminando. Nosotros como cristianos no podemos hacer eso. O más bien, no debemos de hacer eso. Amén. No somos perfectos. Amén. Lo que tal vez necesitamos es compasión. Compasión, porque fue lo que detuvo a Jesús. La compasión. Hay mucha gente que sabe que hay mucha necesidad. Tiene conocimiento que hay necesidad, pero no tiene lo que no tiene es la compasión. Amén. Jesús tuvo compasión, dice, se compadeció de ella y se acercó a ella y le dijo: no llores. Jesús se acercó para consolarla. Jesús se detuvo para que hubiera una interrupción, amén, en su caminar. Yo le doy gracias a Dios porque Él llegó al camino en el que yo andaba. Amén. Muchas veces queremos que la gente venga a la iglesia, que venga aquí donde está Jesús. Amén. Pero nosotros como iglesia tenemos que ser ese Jesús que sale y tiene esos encuentros con aquellos que necesitan, con aquellos que están en necesidad, con aquellos que están caminando, lamentándose, llorando, desanimados, en depresión. Es lo que Jesús vino a hacer. Amén. Es lo que Jesús vino a hacer. Entonces vemos aquí que Jesús se compadeció de ella. ¿Qué es la compasión? Sentir tristeza al ver padecer a alguien y desear aliviar su dolor o sufrimiento. Sentir tristeza al ver padecer a alguien. Amén. Bueno, si ya ves eso, entonces ya soy compasivo, ¿no? Ya tengo compasión. No, porque no termina ahí la definición.
Ahí no termina la definición. Yo creo que todos en algún momento sienten tristeza al ver a alguien padecer, ¿no? Pero no hace nada. No, la compasión es desear aliviar su dolor o sufrimiento, que fue lo que Jesús tiene. En esta mañana yo te quiero decir que el deseo de Jesús es aliviar tu dolor y tu sufrimiento. Esta mañana Él quiere tener ese encuentro contigo. Esta mañana Él ha venido para tener ese encuentro sobrenatural. Amén. Para traer sanidad a tu cuerpo, para traer sanidad a tu matrimonio, para traer sanidad a tus finanzas, para traer sanidad y aliviar tu dolor, para quitarte ese cansancio. Amén. Mientras el grupo de Jesús caminaba, hubo ese encuentro. ¿Sabes que ese encuentro no fue casualidad? Ese encuentro fue intencional. Tú y yo como iglesia tenemos que hacer las cosas intencionalmente. Amén. Intencionalmente. Porque hubo ese momento cuando Jesús llegó, iba la muerte caminando por este lado, el lamento en este lado, iba la vida y el gozo por este lado. Amén. Y hubo un momento cuando Jesús llegó con esa mujer donde dijo: yo voy a cambiar tu lamento en un baile. Yo voy a cambiar tu llanto en alegría. Amén. Eso es lo que sucede cuando tú y yo tenemos ese encuentro con Jesús. Amén. Sabes que una cosa es venir a la iglesia, otra cosa es tener ese encuentro con Jesús. Si tú dices, bueno, he ido a la iglesia, mi situación no ha cambiado, mi circunstancia no ha cambiado. Amén. No has tenido ese encuentro con Jesús, porque cuando tienes ese encuentro con Jesús, amén, viene un poder sobrenatural sobre nosotros que viene a transformarnos, que viene a cambiarnos, que viene a levantarnos, a restaurarnos, que viene a cambiar todo lamento en un baile. Hay una diferencia en ti. La gente te ve y ve un cambio en ti. Amén. Esta mañana te quiero decir que este mundo necesita un encuentro intencional con la iglesia de Cristo. Amén. Necesita un encuentro intencional, pero necesita una iglesia que tenga un corazón compasivo, lleno de compasión, para poder tener el encuentro correcto. Amén. Lo que necesita este mundo es un encuentro con el amor, con el perdón, con la gracia, con la misericordia, con el Espíritu Santo, un encuentro con Jesús, porque desafortunadamente muchos de los encuentros que tiene el mundo con iglesias, amén, es un encuentro de condenación, de culpabilidad, de señalamiento, de ira. Amén. No es de compasión, no es de amor, no es de misericordia. La palabra de Dios nos dice que Pablo, cuando iba en camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo el encuentro del amor de Jesús, del perdón de Jesús, la gracia, la misericordia. Tuvo un encuentro con el Espíritu Santo cuando él iba a perseguir la iglesia. Amén. En cualquier momento, ese encuentro, ¿sabes qué pudo haber sido? De juicio, de condenación a Pablo por lo que estaba haciendo. Sin embargo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, fue un encuentro de amor. Fue un encuentro de perdón.
Fue ese encuentro donde Jesús extendió su gracia, su misericordia. Tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Experimentó el amor, la gracia y la bondad de Dios. Eso es lo que necesita el mundo. Eso es lo que necesitamos llevar. Y esa bondad va a guiar al pecador al arrepentimiento. Amén. Eso es. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. No llores. Jesús no la condenó, no la juzgó. Amén. La gente no cambia porque no tiene ese encuentro con la gracia y la misericordia de Dios. Hay tanta iglesia que te va a predicar condenación, culpabilidad, juicio, y por eso la gente no cambia. Amén. Porque solamente el poder de Dios te puede hacer libre. Solamente su poder te va a cambiar. Su amor, su gracia, su misericordia. Dice el versículo 14 que él se acercó y tocó ese cajón. Y los que lo llevaban se detuvieron. Amén. ¿Sabes? Cuando permitimos que Jesús toque nuestra vida, toque nuestro matrimonio, toque nuestro hogar, toque nuestra iglesia, nuestro país, nuestras finanzas, cuando Él toca, cambia el rumbo de dirección a la que te dirigías. Amén. Porque dice la palabra que cuando tuvo ese encuentro con Jesús, Él la consoló, tocó el cajón, llamó al joven para que se levantara. ¿Y qué crees? Ya no cambió el rumbo a donde iban. Ya no más ya no iban al cementerio a enterrarlo. Ya no iban para allá. Amén. Cambió la dirección de sus vidas. Cambió la dirección donde se dirigían. Amén. Porque Jesús los tocó. Dios quiere tocar tu vida. Quiere tocar tu corazón. Quiere tocar tu mente. Tal vez tus pensamientos no te están llevando en el camino donde quieres ir. Pero no puedes cambiar el rumbo hasta que Jesús toque tus pensamientos. Toque tu corazón, toque tu mente, toque tu vida para que haya un cambio de dirección. Amén. Es por eso que decía en diezmos y ofrendas, deja que Dios toque tus finanzas para que agarren otro rumbo. Amén. Para que agarre otro rumbo, para que en vez de que vayan bajando, vayan subiendo, para que en vez de que vayan derecho, vayan subiendo. Amén. Ese toque, Dios quiere tocar tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Amén. El plan de Dios es mucho mejor. Cuando Dios viene y toca, amén, esa área en tu vida, el plan que el enemigo tenía para ti se deshace. Jesús dijo: el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. Mas yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Amén. El enemigo quería quitarle la vida, ¿no? Vino a traer muerte a este joven. Pero cuando Jesús vino, Él le dio vida. En otras palabras, Él deshizo ese plan, ese diseño que el enemigo quería hacer. Amén. Es por eso que la palabra dice: ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Porque cuando permitimos que Jesús ponga su mano en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, deshace todo plan, todo diseño del enemigo.
Amén. Dice la palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Así como en esta ocasión Jesús puso su mano sobre ese cajón y levantó a ese joven de la muerte. Pero lo que necesitamos es que Jesús toque, que Jesús ponga su mano, que tú y yo estemos dispuestos, amén, a pararnos y a escuchar a Jesús. Eso es tan importante. ¿Sabes que esta mujer iba caminando rumbo a enterrar a su hijo? Me imagino que era como la mujer de flujo de sangre, que en ninguno pudo haber encontrado el consuelo, donde los que la seguían la habían intentado consolar por más palabras que le hubieran dicho, por más abrazos que le hubieran dado, aún ella no había recibido ese consuelo que ella necesitaba. Sabes, yo creo, más que todo, yo creo que ella no necesitaba que la consolaran. Ella no quería que la consolaran, ella lo que quería era que su hijo resucitara. Ella necesitaba un milagro y nadie de los que iban con ella pudieron hacer eso. Y algo muy importante que hizo esta mujer es que a pesar de las palabras y los abrazos que la gente le había dado, no, ella decidió detenerse. Amén. Cuando llegaron al mismo lugar ella y Jesús, porque ella pudiera haber dicho, ni las palabras de ellos ni los abrazos me han regresado a mi hijo. ¿Por qué te tengo que escuchar a ti? Amén. Tal vez tras vez la palabra te es predicada y dices, ¿por qué tengo que escuchar a este predicador? ¿Por qué tengo que escuchar lo que este pastor me dice? ¿Sabes que hay mucha gente que piensa así? ¿Por qué tengo que hacer lo que él me dice? Ella le dio la oportunidad a Jesús de escucharlo. Amén. Nosotros tenemos que dar la oportunidad a Jesús de, a pesar de que nos den las tantas noticias, tantas reportes, aún escuchar a Jesús. No decir ya no hay solución, ya no hay palabras, ya nada es posible. No, dice la palabra que todo aquel que cree le es posible. Amén. Ella se detuvo y escuchó a Jesús. Amén. Necesitamos darle la oportunidad a Jesús. Necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos volver a creer que Jesús es la solución, de que Jesús tiene el poder. Amén. Para poder cambiar el rumbo de nuestra vida. Fue algo que yo he experimentado. Amén. Fue algo que yo he experimentado, donde llegó un punto en mi vida donde dije, le voy a dar la oportunidad a Jesús. Amén. Y tan chistoso como se suene, ¿no? Él es el que me dio la oportunidad. Amén. Él fue el que me dio la oportunidad a mí. Nuevamente. Día a día Él nos da otra oportunidad. Día a día Él nos da una oportunidad. Hay que aprovechar las oportunidades que Él nos da de creerle vez tras vez tras vez. Pero esta mujer se detuvo y le dio la oportunidad. Lo escuchó. Amén. Y pudo ver el poder de Dios. Pudo ver. Amén. Cuando Jesús caminó aquí en la tierra, amén, los encuentros que Él tenía eran intencionales.
día a día Jesús busca un encuentro contigo, intencional. Amén, intencional. Pero hay que detenernos de lo que estamos haciendo. Hay que pararnos y escuchar a Jesús y tener ese encuentro con Él. Y de la misma manera, ser la iglesia. Amén. Ser la iglesia. Mi esposa mencionaba este ejemplo que dio hace unas semanas, y con esto termino, que veníamos a la iglesia, ¿no? Y que saliendo de nuestra casa había un accidente de una motocicleta y había un muchacho en el piso, estaba tirado, y vio que un carro se detuvo, ¿no? Nosotros íbamos, era de 2 carriles y nos hicimos a la orilla y siempre que vemos algo así, oramos, ¿no? Y dice mi esposa que alcanzó a ver que alguien se detuvo y que se bajó y traía el uniforme de doctora. Era una muchacha y se detuvo y se bajó para ayudar, para asistir a esta persona. Amén. ¿Por qué? Porque ella cuando yo me imagino, ¿no? Que sintió, yo puedo ayudar a este hombre. Su turno, tal vez ella venía de un turno de 12 horas, de 14 horas, yo no sé. Ya quería llegar a su casa, ya quería llegar con sus hijos, ya quería bañarse, ya quería comer. Pero se detuvo. Se bajó y ayudó a esa persona. Amén. De la misma manera, seamos como iglesia. Seamos como iglesia. Cuando vemos a un matrimonio, ¿no? En un supermercado peleando o algo, discutiendo. Amén. Si es que Dios nos ama, ¿no? El Espíritu te va a dirigir en cómo hacerlo. Tal vez una hermana
Cuando tú caminas con Jesús, vas a ver el poder de Dios sobrenaturalmente. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú pises, vas a ver el poder de Dios. Si quieres ver el poder de Dios en tu vida, únete a esta iglesia. Únete al grupo de Jesús. Y donde quiera que vayas, vas a ver el poder de Dios. Y aquellos que caminan contigo, aquellos que están en tu casa, aquellos que están alrededor de ti, van a empezar a ver el poder de Dios. Tus generaciones van a ver el poder de Dios. Se unió con el
testificará de la palabra que el día de hoy se ha declarado. Se ha declarado, eres tú, no yo. Eres tú y no yo. Es tu palabra y es tu mensaje para esta mañana. En el nombre de Jesús. Y aún los que nos están viendo por video, hay propósito en ti. Dice el Señor que clama a mí. Y Él responde. Te animo a que te congregues en una iglesia. Si eres aquí local, aquí estamos. Pero congrégate. Que camina constantemente viendo el poder de Dios. Gracias por esta mañana, gracias por este servicio. Si tú no has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor. Gracias por tu perdón, por tu milagro que das en la cruz. Dame un nuevo inicio. Cámbiame. Entrego mi corazón, entrego mi vida. Te declaro como el Señor y el Salvador de mi vida. Toca mi vida. Hazme una nueva creación. Cambia mi naturaleza pecaminosa y justifícame con tu sangre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te doy por este servicio. Gracias.